Ya estamos en el aire, estamos grabando. Bueno, bienvenidos todos, amigos. Es una maravilla veros a través de la pantalla, caras de amigos a los que echábamos mucho de menos y a los que esperamos dar un abrazo ya dentro de cada vez menos tiempo. Y hemos empezado en Explora lo desconocido, en nuestra empresa de actividades culturales, con las actividades también utilizando el formato online. Entonces, aprovechando que somos unos fans de Tiziano y que en el Museo del Prado ahora mismo hay una exposición maravillosa, maravillosa, de las que yo recuerdo haber disfrutado más de cuantas he visto en el Prado, que es sobre pasiones mitológicas, pues hoy os invitamos a viajar con nosotros al universo tizianesco, sobre todo, aunque haremos una inmersión en la época. Entonces, aunque ahora estamos juntos, Enrique y yo, Enrique se irá a su espacio dominado por la Bacanal de los Andrios. Solo queríamos saludaros los dos juntos. Voy a compartir mi pantalla para hacer la introducción. ¿Veis mi pantalla? ¿La veis? Sí se ve, Fátima. Perfectamente, sí. Perfectamente. Bueno, a ver, empezamos desde el principio. Bueno, aquí estamos. Bien, pues os quiero comentar simplemente una pequeña reflexión. Nosotros pensamos que nuestro gusto, nuestra educación estética va cambiando y consideramos que cuanta más información tengamos, más capaces seremos de poder disfrutar de las obras de arte independientemente de la manifestación artística y de la época de la que estemos hablando. De todas formas, hay algo muy importante en el arte que es dejarse llevar por el instinto. Hay obras que no requieren ninguna explicación y hay otras en las cuales nos dan una explicación larguísima con la que no estamos de acuerdo y parece que nos empujan a que nos tenga que gustar. Pues no. La relación con el arte tiene que ser un ejercicio subjetivo, pero sí esperamos que la información que os vamos a dar hoy os sirva para pasar un rato todos juntos bueno en esta tarde de primavera, y si vais al Museo del Prado, pues que podáis ver la exposición con otros ojos. Enrique. Muy bien, pues si me lo permitís, me cambio de escenario. Muy bien. Yo voy a dejar de compartir mi pantalla y, como os he dicho, ahora vamos a ver la Bacanal de los Andrios. Bueno, directamente nos vamos al PowerPoint. No os he dicho, Enrique, no te oímos, tienes que activar el audio, pero no os hemos dicho que esta conferencia tiene dos partes, con la emoción de encontrarnos. Enrique va a centrarnos, nos va a hablar de la vida de Tiziano y conmigo vamos a entrar al Prado a ver la obra, ¿de acuerdo? Entonces, Enrique nos va a hacer una introducción sobre la vida de Tiziano. Adelante, Enrique. Sí. Bueno, buenas tardes a todos. Como ya he dicho Fátima, es un placer teneros a todos hoy en esta primera conferencia divulgativa de Explora lo desconocido. Y antes de nada quisiera explicar un poquito cómo va a funcionar esta conferencia. Tendrá dos partes. En la primera vamos a hacer un viaje todos juntos muy rápido a través de la vida y obra de Tiziano. Su vida fue muy larga, vivió muchos años y ello, en algunos puntos que voy a comentar yo, pues tuvo su repercusión en su obra pictórica. Luego ya en la segunda parte, con Fátima, ya entraremos en la mitología de Tiziano. Esta primera imagen que vemos, no sé si alguno de vosotros la conocéis, la he querido poner porque es un autorretrato, un dibujo que se hizo Tiziano ya sobre el año 1575, ya le quedarían pocos años de vida, un año aproximadamente, y es muy bonita y sobre todo algo curioso, y es que pertenece a una colección particular y fue expuesta solo y exclusivamente en el año 2014 en el Museo Correr de Venecia. Yo no sé si alguien tuvo la suerte de estar en el Museo Correr de Venecia en aquella época, que fue cuando se pudo ver este autorretrato. ¿Cuándo nació Tiziano? Bueno, pues aquí es donde existe controversia, no se ponen de acuerdo. ¿Por qué? Porque existen varios documentos que dicen
de una forma u otra cuál pudo ser su año de nacimiento. Fue en su partida de defunción de la iglesia veneciana de San Cancio, donde falleció un 28 de agosto de 1575, se dice que Tiziano murió a los 103 años, por lo que su nacimiento pudo ser en el año 1473. Pero, por otro lado, hay una carta de Tiziano que envía a Felipe II el 1 de agosto de 1571, donde le reclama el pago de deudas pendientes y se presenta al monarca español como un servidor de 95 años, por lo que podría haber nacido en el año 1477. Los investigadores barajan varias fechas, varios años, pero si os parece bien, vamos a concretar con un año que es el que figura en la cartela que ponen los cuadros del Museo del Prado y que señalan que fue en el año 1490. Si con respecto al año de nacimiento hay discrepancias, pues no lo es, lógicamente, en el lugar en donde vivió. Y aquí tenemos una bonita imagen de Pieve di Cadore, que es la localidad donde nació Tiziano y que está a 110 kilómetros al norte de Venecia, en los Alpes Vénetos. Nació en el seno de una familia de importantes que tuvieron importantes posiciones sociales, profesionales. Su padre, que se llamaba Gregorio Bechelio, fue intendente en unos almacenes de grano, inspector de minas y oficial de milicia. Su madre se llamaba Lucía y tuvieron 3 hijos. He leído en algunos lugares que tuvieron, tuvieron 2 hijos, Tiziano y Francesco. Me estaba ya yendo a los hijos que tuvo Tiziano. En la familia de Tiziano no se encuentran ni artesanos, ni artistas, ni nada parecido a lo que Tiziano y su hermano Francesco, el mayor, quisieron ser, que eran pintores. Pero eso no fue ningún impedimento para que sus padres quisiesen llevar a cabo los deseos de sus hijos. Aquí vemos la casa de Tiziano, una bonita casa. Cuando pase todo esto, que tendrá que pasar, pues nos gustaría en un momento determinado, quién sabe, y hacer un viaje con Explorador Desconocido a buscar la huella de Tiziano en Venecia. Ya vemos a Marisa que está entusiasmada, tomo noto de tu reserva, ¿eh? Y por lo tanto, creo que sería muy bonito poder viajar a ese lugar. He hablado de Francesco Bechelio, el hermano mayor de Tiziano, que también era pintor. Bueno, en su caso estuvo activo desde el año 1520 a 1530. Él se dedicaba más a llevar temas familiares y sobre todo le gustaba mucho la carrera militar y por lo tanto dejó la pintura. Pero aquí tenéis una muestra de cómo pintaba. No pintaba nada mal, ¿verdad? A la izquierda vemos la Virgen y al Niño con San Juan Bautista. Este cuadro está en el Museo de Artes de San Diego, en Estados Unidos. Y a la derecha vemos una Sagrada Familia que está en la National Gallery de Escocia. Por lo tanto, vemos que también hubiese prometido este pintor. Bueno, ¿cómo fueron sus enseñanzas? ¿Dónde? ¿Quiénes influyeron en él? Bueno, pues con 10, 12 años viaja a Venecia y entra en el taller de Sebastiano Zuccato. Este se dio cuenta de la valía de su discípulo y lo mejor que puede hacer era cambiar de taller, porque este Sebastiano Zuccato era un mosaiquista, era un pintor menor y por lo tanto vio que mostraba muy buenas maneras y que tendría que ir a un taller de gran importancia. Por lo tanto, le llevó al de Gentile Bellini que vemos aquí. Pero parece ser que aunque Gentile Bellini era el pintor oficial de la Serenísima República de Venecia, al joven Tiziano no le gustó la forma seca y dura de tratarle Gentile Bellini. Y por lo tanto consiguió
mudarse a otro taller, pues al de Giovanni Bellini, hermano del anterior, que era mucho más conocido y además era cuñado de un famosísimo pintor italiano cuatrocentista, que era nada más y nada menos que Giovanni Bellini. Perdón, Giovanni Bellini es al que se cambia de taller y al que él conoce gracias a Giovanni Bellini es Andrea Mantegna, que está considerado el mejor pintor cuatrocentista. Hay que resaltar que Andrea Mantegna su colección pictórica fue muy importante para uno de nuestros grandes, Diego Velázquez, que en su primer viaje que hizo a Italia, pues se empapó, pues lógicamente, de Andrea Mantegna, de Rafael, Miguel Ángel. Sería con Giovanni Bellini, el anterior, cuando se produce el verdadero periodo de formación. Pero ese periodo de formación se vería rápidamente en su manera de pintar. Era un sentido de la realidad mucho más potente. Pero claro, durante esta etapa de formación también se dio cuenta de que había otro tipo de pintores con los que él tendría y conocería, que eran los astros nacientes de la pintura de la escuela veneciana, como eran Sebastiano del Piombo, Lorenzo Lotto y Sebastiano Luciani. Y también conoció a Giorgio da Castelfranco Barbarelli. Giorgione. Creo que se me están yendo las pantallas, perdonad. Y es Tiziano cuando ya se encontraba fascinado con la forma de pintar de todos ellos, pero especialmente de este que estamos viendo, de Giorgione. Pero también se interesó en aquel momento de otra figura que estaba saliendo, despuntando fuera de Venecia, fuera de Italia, y que era Albrecht Durero. Sería en el año 1508 cuando, junto con Giorgione, vamos a verle, aquí le vemos para que veamos la cara, le ofrecen realizar la decoración de la sede de los alemanes en Venecia, que se conoce como Fondaco dei Tedeschi. Esto. La decoración de esta sede, las fachadas, hoy está así, de esta forma. La obra tuvo tal éxito porque, vuelvo a repetir, a Giorgione solicitó la ayuda, que ahí donde luego va a haber pareceres contrarios sobre si realmente fue aprendiz o fue ayudante o alumno, y entonces quedó totalmente decorada las fachadas de este edificio. La obra tuvo tal éxito que los amigos de Giorgione estuvieron celebrándolo como si solo hubiese sido Giorgione el que lo hubiese hecho, el que hubiese sido el artífice de la obra. Y entonces es lo que os he dicho, se abrieron las hipótesis sobre si Tiziano fue ayudante o aprendiz de Giorgione. Por tanto, tened en cuenta que Giorgione tuvo una gran importancia a la hora de pintar de Tiziano. Hay una obra que os voy a poner ahora, que es un fiel reflejo ya muy importante de esa influencia que le aportó Giorgione. Y es esta, El hombre de la manga azul. Esto está en la National Gallery, también es la obra conocida como el Ariosto, y aquí podemos destacar los detalles del pespunte, del satén y la sobrecogedora sensación táctil de la tela, algo que aprendió con Giorgione. Desgraciadamente, en 1510 Giorgione fallece por una epidemia de peste y Tiziano fue encargado de finalizar obras suyas que quedaron incompletas. Esas, os pongo aquí una de ellas, Cristo muerto sostenido por un ángel. Esto pertenece a una colección particular. Y otra de ellas es la Venus dormida. Esta se puede ver en la Galería de Dresde. Esto supuso que muchas obras de Tiziano
supusieran un estudio, un debate sobre la autenticidad de él o que fuese hechas por Giorgione. Otro de los cuadros que levantaron suspicacias lo tenemos aquí. La Virgen con el niño entre San Antonio de Padua y San Roque. Este lo podemos ver en el Museo del Prado. Tenemos la gran suerte de tenerlo ahí. Otra de las obras de Tiziano, pero que dicen que son atribuibles a su ejecución por parte de Giorgione, es Concierto campestre, que está en el Museo del Louvre. Tras la muerte de Giorgione y la marcha de otro maestro que antes he citado, como Sebastiano del Piombo a Roma, Tiziano se quedaría sin rivales, salvo el ya anciano Gentile Bellini, que fue al que fue y no le gustó, recordad que os dije que no le gustó la forma que tenía seca y dura de enseñarle y por lo tanto quiso cambiarse al taller de su hermano. Tiziano regresaría a Venecia y cuando regresa a Venecia, cuando empieza a ver que sus obras empiezan a tener una mayor receptividad a lo que se estaba haciendo en Florencia y en Roma, sobre todo por artistas como Leonardo, Rafael y Miguel Ángel. Pero ¿cómo era la Venecia de Tiziano de aquella época? La Serenísima República de Venecia fue una ciudad-estado que existió desde el siglo IX hasta el año 1797, cuando fue invadida por Napoleón. En aquel tiempo, la Serenísima República de Venecia fue un estado que fue una gran potencia económica en su época, ocupando un lugar preponderante en los intercambios comerciales entre el Mediterráneo occidental y el oriental. Los investigadores dicen que la Venecia de Tiziano del siglo XVI era como el París de la Belle Époque, una ciudad invadida por la luz. Y ahora, si me permitís, os voy a leer una descripción de la época de cómo era la Venecia de aquella época. La Serenísima República de Venecia fue una ciudad-estado que existió como tal desde el siglo IX hasta 1797. Por encima de los inevitables barrios bajos y miserables, los palacios y edificios públicos resplandecían con mármoles extraídos de todo el Mediterráneo y cuyo brillo se intensificaba gracias a los reflejos de la luz en los canales y lagunas. Y por ello Venecia, por tanto, era una ciudad para el placer. Sus cortesanas eran famosas en el mundo entero y las autoridades se quejaban de que sus suntuosos vestidos no permitían distinguirlas de las damas de la nobleza. Con semejante escenario no era de esperar una demanda de retratos de mujeres hermosas, dando como resultado una época pictórica en Tiziano conocido como la serie de retratos femeninos, retratos de mujeres que muestran una sutileza esmerada y que rebosan mucha vida y carácter, siendo sin duda una de las joyas del Renacimiento veneciano. Por lo tanto, aquí tenéis una imagen de Venecia y estas son las tres mujeres que he elegido y que son mujer ante el espejo, que está arriba a la izquierda, que la podemos ver en el Museo del del Louvre, Violante, arriba a la derecha, en el Museo de Viena, y abajo Amor Sagrado y Amor Profano, que está en Roma en la Galería Borghese. ¿Cuándo le llega a la fama a Tiziano? Sería con el Papa León X. Aquí le tenemos, no le pintó, este no es un cuadro de Tiziano, sino de Rafael Sanzio, Rafael. Y es este Papa el que le pide, dada la importancia y ya el peso como artista que tenía Tiziano, para que se quede en Roma. Su invitación era prometedora, pero Tiziano no. Pensó que mejor sería quedarse en la República Veneciana, en donde reconocería un reconocimiento oficial como pintor de la República. Había mucha competencia en Roma, parece ser que era
muy conservador, no era, creo, muy valiente a la hora de saltar al escenario de Roma y decía, ¿para qué me voy a marchar si en Venecia rápidamente voy a conseguir una gran importancia? Y así fue. Es en el año 1517 cuando ya muere el anciano Bellini y recibe su sinecura. ¿Qué es una sinecura? Pues tal y como dice la Real Academia de la Lengua, es un empleo, un cargo retribuido que ocasiona poco trabajo. Y es entonces, a partir de ahora, cuando con esa sinecura confirma su preeminencia, su privilegio como pintor en la siguiente obra. La Asunción de la Virgen, que está en la iglesia de Santa María dei Frari en Venecia. Hasta ahora hemos visto una serie de pinturas, retratos de momento no. ¿Por qué? Porque ahora viene la época en la que Tiziano también retrata retratos masculinos. Bueno, hemos visto antes el hombre de la manga azul, pero ahora vamos a ver esta, el hombre del guante. Este se puede ver en el Museo del Louvre, es del año 1523. Y aquí os voy a leer qué comentario técnico se hace sobre esta obra. Vamos a ver, un momentito. Que la encuentre. Un momentito, que creo que se me ha perdido. A ver. Perdonad, que creo que se me ha traspapelado, es lo que suele ocurrir. Aquí está. Aquí el maestro elimina el virtuosismo técnico en beneficio de nuevas estrategias pictóricas de la personalidad, que tal y como ya hemos visto consiguen expresar tanto la posición social como la personalidad del modelo. El hombre del guante, este famoso cuadro, plasma de manera contundente el paso de la juventud a la edad adulta. El labio superior presenta un incipiente bigote, la mirada y el porte de la cabeza resultan precavidos y cautelosos, y en el cuello de la camisa se abre su cuello y cabeza como los pétalos de una flor. En la adolescencia, diferentes partes del cuerpo crecen a ritmos diferentes, por lo que las manos son demasiado grandes y el cuello algo grueso, pero sus elegantes guantes anuncian la sofisticación adulta. ¿Y este personaje? Pues este personaje fue el que llevó a cabo el primer contacto de Tiziano con el emperador. Este es Federico II Gonzaga, duque de Mantua. Este cuadro se puede ver en el Museo del Prado. Es en el año 1530 cuando conoce Tiziano a Carlos V. ¿Por qué? Pues con motivo de su coronación en Bolonia, por el Papa Clemente VII. Desgraciadamente, en ese año, en ese momento tan importante para Tiziano, es cuando muere su esposa al dar a luz a su hija Laviana. Ya tenía anteriormente 2 hijos, Horacio y Pompeyo, y en esta pues muere al dar a luz a Laviana. Carlos V, con su coronación, ratificó, este es un dato importante histórico, el dominio de los Austrias en Italia. En ese momento, Tiziano, en ese encuentro, le hizo un retrato que de ese primer contacto no ha aparecido. De momento ha desaparecido. Quién sabe, dentro de nada, a lo mejor un coleccionista particular o alguien encuentra un cuadro del monarca pintado por Tiziano y corresponde a este primer cuadro que le hizo Tiziano. Carlos V fue agradecido y le pagó solo un ducado. Ojo, no confundir con el paquete de ducados, un ducado, moneda, cuidado. En cambio, el duque de Mantua le debió de dar corte y le pagó 130 ducados por ese retrato. Lo que en principio no pareció una relación estable, fructífera con el monarca,
3 años después, Carlos V, haciendo una parada en Mantua, de camino a una segunda audiencia con el Papa, pues Federico, el duque de Mantua, le dice a Tiziano que, bueno, que va a intentar buscarle otro contacto, otra audiencia con el monarca para ver si esto fructifica. Y bueno, allí, de ese encuentro, pues podemos decir que cautivó a Carlos V. ¿Por qué? Porque le hizo este retrato que teníamos en el Museo del Prado, que es Carlos V con un perro. Tuvo tanto éxito que fue nombrado pintor de corte y le otorgó el emperador los títulos de conde palatino y caballero de la Espuela de Oro. La relación entre el emperador y el artista fue muy estrecha. Fue invitado a que visitara España, pero rechazó esa invitación. Tiziano mostraba claramente que él estaba muy a gusto en Venecia. En 1530 ya vio Tiziano que sus clientes eran de gran alta alcurnia, de gran relevancia. Entre ellos tenemos aquí a Aretino, escritor, gran amigo suyo, y que fue considerado el primer periodista moderno. Y este le pondría en contacto con otro personaje, que es este que vemos aquí, el duque de Urbino, Francesco María de la Rovere. Bueno, pues este hombre que vemos aquí, engalanado con armadura de guerrero, porque era militar, pues era un hombre de carácter muy violento, bastante brutal, condición indispensable para dirigir los ejércitos de Florencia y de Venecia, en aquella época. Parece ser que estas características que tenía llegaron a oídos del emperador Carlos V y parece ser que le llamó para que se uniera a él. ¿Sabéis cuál fue su respuesta? La declinó. ¿Sabéis por qué? Esa es mi impresión. Este hombre podría ser muy brutal, muy violento, pero debió de enterarse que para trabajar o formar parte de los tercios españoles se tendría que tener muchísima más fuerza de lo que él tenía. Esa es mi impresión, porque para declinar estar a las órdenes del monarca, yo creo que muchos no pueden decirlo. Si me permitís un símil deportivo, es como decirle al Barça o al Real Madrid que no quieres jugar con ellos. ¿De acuerdo? Bueno, pues es en el año 1539 cuando tiene un cambio de estilo. ¿Por qué? Porque conoce a 3 importantes artistas que os pongo aquí. Uno sería Francesco Salviati, que es abajo en el centro, al que vemos. Veríamos a Giovanni da Udine, perdón, Francesco Salviati es el que está abajo. Luego tenemos a Giovanni da Udine, que vemos arriba a la derecha, y luego vemos a Giorgio Vasari arriba a la izquierda. Ellos fueron los que le provocaron un cambio en su estilo, un estilo que fue conocido como el manierismo, estilo artístico de comienzos del siglo XVI, que se caracterizaba por la gran abundancia de formas difíciles, poco naturales, alejándose de lo verosímil. Pero a pesar de este influjo de manierismo en la obra de Tiziano, no renunciaría a lo que son la base de su pintura, de sus cuadros, de su obra, su color y la luz. Las obras que reflejan esta nueva tendencia las vemos aquí. En el Museo del Louvre, Coronación de Espinas, que la vemos a la izquierda, y luego Ecce Homo, que está en el Museo de Arte de Viena. Hay otros retratos de Ecce Homo y uno de ellos lo tenemos en el Museo del Prado. Estos cambios descritos anteriormente no tenían apenas repercusión en los retratos. Una prueba fueron los retratos del Papa Paulo III, que le vemos a la izquierda, en solitario, en el Museo de Capodimonte de Nápoles, y luego a la derecha
Paulo III con sus nietos, que también están en el Museo de Capodimonte en Nápoles. Afortunadamente, Fátima y yo, cuando estuvimos hace 2 años en Nápoles, tuvimos la gran suerte de poder ver. Pero hubo otro encuentro con el monarca, fue también muy clave, y esta vez fue a través de su hijo Felipe II, que le invita a reunirse con su padre en Augsburgo, y el cuadro que le pinta, los tenemos aquí. Uno es la batalla de Mühlberg, que lo tenemos en el Museo del Prado, y el otro que es la Gloria, la original, la tenemos en el Museo del Prado, porque hay una copia, y algunos de los que sean ya seguidores nuestros de Explora y que hicimos un viaje a Cuacos de Yuste, en Yuste hay una copia, que es la que aparece allí, no es la original, y que, bueno, pues vemos, no sé si podéis distinguir, que arriba en el centro, en la Gloria, se ve a Carlos V, detrás de él se le ve a Isabel, su esposa, y luego también podemos ver a Felipe II. También aparecen su amigo Aretino y también aparecen Tiziano, ya ancianos barbudos. Pero es con esta obra, bueno, como dato curioso, hay que decir que poco antes de morir Carlos V pidió ver la Gloria, el cuadro de la Gloria. Bueno, pues en ese contacto que tuvo con Felipe II, pues le hace este cuadro a Felipe, esta pintura, que la tenemos en el Museo del Prado. Hay que decir que, aprovechando ese momento en el que conoce a Felipe II, hay un momento muy importante de la historia de Felipe II, que es su matrimonio con María Tudor, hija de Enrique VIII y Catalina de Aragón. Y es en ese momento cuando Tiziano realiza una serie de pinturas mitológicas a las que llamaría poesías y que se basó en la Metamorfosis de Ovidio, y que luego ya con Fátima en la segunda parte nos hablará de ello. Ya nos estamos acercando al final de su vida y de su obra. Es en el año 1550 cuando una serie de acontecimientos personales que le empiezan a afectar provocarán un cambio en su pintura. Su hijo Pomponio tiene graves problemas personales, su hermano Francesco y su amigo Aretino fallecen, y luego su hija Lavinia, que se casaría en el año 1555, 6 años después de su matrimonio, fallecería de parto. Todo esto es obvio que a Tiziano le afectó. Y es en esta obra, en el entierro de Cristo, donde podemos ver de qué manera le afectó. Pero os voy a leer técnicamente cómo le afectó. Era un momento en el que Tiziano se siente viejo y abandonado, frustrado por estos acontecimientos tan desagradables, lo que le provocará un cambio en su pintura, introduciendo una mayor tensión y dramatismo, pintadas a golpes y trazos gruesos, que fueron comparadas con otro artista posterior, Rembrandt, con suerte desigual en la crítica. En el caso de Tiziano se consideró una prueba fehaciente de que ya estaba perdiendo vista y facultades, por lo que se tardó en saber por parte de los críticos que estábamos ante lo que se llamó el impresionismo mágico de Tiziano, manchas de color y pinceladas breves que dejan de ser descriptivas por sí mismas para fusionar y expresar el sentido desde cierta distancia. Aquí os he puesto esta imagen, y aquí vemos otra que corresponde a unos autorretratos que se hizo. El de la derecha está en el Museo de Berlín y es del año 1562, y vemos a un Tiziano de mirada crítica que parece como si estuviese observando una obra. Esto contrasta con el otro retrato que vemos a la izquierda, que ya es un retrato de 1567,
ya mucho más mayor, Tiziano, ¿eh? Le vemos con una pose mucho más retraída y distante, muy diferente al que se hizo en el año 1562. A continuación os voy a poner una obra que está fechada en el año 1565, es de mis favoritas, está titulada La alegoría de la prudencia, que manda un mensaje simbólico, dado que son las 3 edades del hombre, lo que quiere decir esta obra, pero con una simbología muy interesante. Aquí vemos a la izquierda, vemos a Tiziano, en el centro vemos a su hijo Horacio y a la derecha a su nieto. Por un lado, las 3 edades del hombre, Tiziano, lógicamente, estaría representando la vejez, su hijo Horacio, la madurez, y luego su nieto, otros dicen que puede ser un sobrino, pero bueno, yo os voy a decir lo que fuentes bien informadas dicen que era su nieto, pues está representando la juventud. Debajo de ellos vemos 3 animales y aquí es donde viene el mensaje simbólico. Si Tiziano ya es viejo, representa la vejez, ya estaría, con las circunstancias que ya han ocurrido en su vida, estaría ya en la soledad. Y debajo tendría el lobo, un animal que es solitario. En cuanto a su hijo Horacio, que representaría la madurez, debajo tenemos a un león, que significaría la fuerza. Y con respecto a su nieto, representaría la juventud y debajo la imagen de un perro, que significaría el simbolismo del aprendizaje. Por lo tanto, a mí es de mis cuadros favoritos. Es en el año 1576 cuando pinta su último cuadro que vemos aquí, La Piedad. Su hijo Horacio murió a causa de una gran epidemia de peste que asoló Venecia, tuvo varias, y se puede ver en la galería de la Academia de Venecia y fue realizada para la iglesia de Santa María Gloriosa dei Frari. Tiziano muere un 27 de agosto de 1576. Si nos acogemos a la fecha de 1490, de su nacimiento tendría 86 años y fue enterrado en Santa María Gloriosa dei Frari, que lo tenemos aquí. Y ya para finalizar, me gustaría comentaros la definición que hacen sus contemporáneos sobre lo que ellos consideran que fue Tiziano. Según sus contemporáneos, fue reconocido como el sol entre las estrellas. Está considerado como uno de los más versátiles pintores italianos, igualmente capacitado para pintar retratos, paisajes o escenas mitológicas, cuadros de temática religiosa que también los hacía con una gran virtuosidad. Si hubiera fallecido a los 40 años, se dice que se le seguiría considerado el artista más influyente de su época. Su vida dilatada nos ha mostrado que el artista atravesó muchas y diferentes etapas, en las que su estilo cambió tan drásticamente que algunos críticos tienen problemas para creer que los cuadros de su primera etapa y los posteriores hayan salido de la misma mano. En cualquier caso, su obra se caracteriza por el uso del color vívido, luminoso, con una pincelada suelta, con una delicadeza en las modulaciones cromáticas sin precedentes en la historia del arte occidental. Por mi parte he terminado. Aquí os pongo la bibliografía sobre la documentación que he revisado para llevar a cabo esta exposición, que espero que os haya gustado, y doy el paso a Fátima. Muchas gracias. Gracias, Enrique. Cuando des a dejar de compartir la pantalla, compartiré yo la mía. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por esta exhaustiva explicación de la vida. Bueno, estoy viendo el rapto de Europa en una de las pantallas de los amigos, que nosotros nos hemos puesto muy bucólicos, pero en la antigüedad pasaban cosas duras también, ¿eh? Bueno, muchas gracias por esta explicación exhaustiva en media hora que nos sirve de base
para una vida tan larga como la que tuvo Tiziano, en la que innovó tanto. Voy a compartir mi pantalla. ¿La veis, la pantalla? Sí. Sí, perfecto. Bueno, esta es la que ya habíamos visto. Este fue el día que fuimos a ver la exposición nosotros. Bueno, vamos a ver, aquí tenemos a don Manuel Azaña. Siempre que elegimos hablar de un artista o de una persona con una vida muy dilatada, sobre la que tenemos que reducir mucho porque tenemos una hora y pico, no queremos extendernos mucho, pues recuerdo a Manuel Azaña que decía lo siguiente: si los españoles hablásemos solo de lo que sabemos, se haría un inmenso silencio que podríamos aprovechar para estudiar. Estoy de acuerdo. Entonces, ¿por qué os pongo esta foto de Azaña y por qué os cuento esto? Pues porque Enrique y yo os vamos a hablar de lo que sabemos de Tiziano. Por supuesto que se podrán añadir muchos matices y probablemente tendréis más información que la que os vamos a presentar aquí, pero el tiempo es limitado y Tiziano vive mucho. Así que, una vez dicho esto, nos lanzamos. Bien. Pasamos la pantalla. Bueno, quienes habéis estado en la exposición del Prado, que es una maravilla, ya sabéis que este es el primer cuadro que vais a ver. Y para los que no habéis estado, pues os lo digo, esta va a ser la bienvenida que os van a dar en el Museo del Prado en la exposición de pasiones mitológicas. Y a mí esta exposición, como os he dicho, es una de las que más me han gustado de las que he visto en el Museo del Prado por lo siguiente. Recuerdo con horror, con lo que me gusta a mí, el Bosco, pues lo que fue aquella exposición tan absolutamente masiva. La pandemia, una de las cosas buenas que nos ha traído ha sido el alejarnos de esa masificación. Entonces, tener una exposición con 29 cuadros, de los cuales 13 proceden de fuera y los que proceden son una maravilla, para mí fue un disfrute absoluto y es lo que vais a hacer cuando vayáis al Museo del Prado, disfrutar. Bueno, la técnica revela la época en que vivió el pintor. Es una buena forma, es un buen balcón desde el que asomarse a la problemática en la que Tiziano estaba inmerso y en la problemática que el ser humano estaba inmerso en la época. Por lo tanto, para mí, la pintura me ayuda mucho a comprender el periodo histórico que estoy analizando y además me encanta porque rodearse de belleza, sobre todo si estamos en pleno Renacimiento, como es el caso de Tiziano. Bueno, no sé si sabéis quién es este señor, es Giorgio Vasari. Yo tengo un libro aquí, que a ver si sale, porque con esto de fondo, que se titula Las vidas, en el cual dice Vasari: las vidas de los más excelentes arquitectos, pintores y escultores italianos desde Cimabue a nuestros tiempos. Bueno, Vasari lo que hace como crítico de su época es elogiar, es el que da nombre al Renacimiento, elogia lo que considera el resurgir de las artes, de la razón. Se fija en la antigua Grecia, en la antigua Roma, y le gusta mucho el naturalismo en comparación con los modelos bizantinos pues que Grecia y Roma aportan. Por lo tanto, en un momento en el cual el ser humano es el centro del universo, el Renacimiento, el artista renacentista, nos va a mostrar con todo su afán las ganas de recrearse en la belleza, de recuperar el ideal de belleza del mundo grecorromano en un afán de retorno a la antigüedad. Por eso os he puesto esa pintura al fresco. Vamos a hacer renacer estas artes, esta naturalidad. Y Vasari, los artistas del Renacimiento, admiran la antigüedad, consideran que es cuando se ha vivido con mayor intensidad, con más plenitud, y esto los vuelve absolutamente locos en tiempos de Tiziano. Todo esto que os he dicho coincide con un momento en el cual la burguesía capitalista tiene muchos posibles, está muy en auge y decide encargar obra y decide hacerse retratos, como por ejemplo el matrimonio de Arnolfini de Van Eyck, está en la National Gallery, es una joya. Aquí tenemos un Misanabim que probablemente inspiró a Velázquez en Las Meninas, es una joya cargada de simbolismo. Por cierto, fijaos en las mujeres de esta época del Renacimiento que tienen, al contrario de lo que yo hago, que es que me pongo un flequillo, las mujeres se depilan, o sea, se piensa, el ideal de belleza de la época era así, vais a ver mujeres con unas frentes muy despejadas. Se considera que la belleza del cuerpo refleja la belleza del alma, y tener una frente despejada pues era algo que se consideraba muy, muy bello. Bueno, pues esta burguesía, que es laica, es muy poderosa, es bastante vanidosa y sobre todo está apasionada por la realidad, empuja mucho a los artistas para que los retraten con naturalidad. Y además estamos en un momento en el cual
se premia mucho esa nueva naturalidad, ¿de acuerdo? Nos vamos a encontrar también en tiempos de Tiziano con grandes mecenas, grandes coleccionistas. Aquí os he puesto a Julio II, pero tenemos el duque de Urbino, como nos ha dicho Enrique, o el duque de Ferrara, Alfonso Este, por supuesto que Felipe II, ¿de acuerdo? Por cierto, en este naturalismo, en estos retratos causan furor los flamencos, como por ejemplo Van Eyck, en su afán por aproximarse a la realidad. ¿Qué esperamos encontrar en los cuadros de la época en la que vive Tiziano, en la época del Renacimiento? Bueno, un ideal de belleza que solo existe en ellos. Todo va a tender a estar muy idealizado, porque si quieren recuperar el ideal de belleza del mundo grecorromano, hay una normalización de la belleza. Ya os he dicho que las frentes de las mujeres están muy despejadas. Se considera que esa belleza refleja la belleza de tu alma y las proporciones están muy estudiadas. Los desnudos nos muestran unas proporciones que se consideran de belleza ideal y bueno, aquí tenemos a Botticelli, luego hablamos un poquitín de él. Entonces se fijan para pintar estos desnudos tan bellamente armoniosos y proporcionados en la antigüedad. O sea, los artistas del Renacimiento acuden a las fuentes escritas o a la escultura. Esta estatua es una preciosidad. Es de los años 140 a 150, está en el Museo del Prado y está casi al final de la exposición. Entonces, los pintores, que ya os he dicho que se fijan mucho en las fuentes escritas de la antigüedad, luego hablamos, se fijan también en la escultura, como por ejemplo la Venus del Delfín, que es una preciosidad. Es decir, nos vamos a encontrar con un mundo ideal y con una belleza que solo existe en las pinturas. La línea tiene muchísima importancia en el Renacimiento. Si estamos echando un vistazo a la antigüedad, a Grecia y a Roma, pues fijaos cómo son los edificios, que hay línea por todas partes. El frontón, el arquitrabe, el fuste, o sea, es todo absolutamente lineal. Esto influye mucho en el gusto de la época y en la forma de trabajar los artistas. Claro, en pintura hay dos formas de lidiar con dos formas muy claras de lidiar con ese afán por la línea del Renacimiento que se hereda del mundo grecorromano. Pues primero, trazar el contorno de las figuras de manera muy nítida y luego colorear. Esto es lo que hizo, por ejemplo, Miguel Ángel en la Capilla Sixtina. También los artistas lo que pueden hacer es jugar con esas líneas para hacer algo que les encanta en el Renacimiento, y es apoyarse en la máxima racionalidad. Quieren que mi ojo siga un juego racional y las líneas me van a llevar donde quieren que mire, van a ayudar a esa perspectiva, como por ejemplo la ciudad ideal de Piero de la Francesca, que está en Urbino precisamente. Bueno, qué deciros de la Escuela de Atenas, de Rafael, de los museos vaticanos. Os he puesto aquí estas imágenes para que veáis cómo la línea me está llevando racionalmente al centro, que es donde están las figuras más importantes de esa composición, ¿de acuerdo? Es decir, en el Renacimiento hay un ideal de belleza normalizado, que solo existe en la pintura. Nos encontramos con mucha línea, nos encontramos con una gran importancia de la figura humana, y esto es una buena noticia para el matrimonio Arnolfini y otros que eran como el matrimonio Arnolfini, porque les encanta que los retraten, las cosas como son. Cobra mucha importancia la figura humana, generalmente, muchas veces a los santos se los retrata como humanismos. Ojo, que aquí entra la mitología, que es la razón por la cual hoy os estamos contando todo lo que os estamos contando, y hay un nuevo realismo en el rostro. Para la mitología os voy a decir una cosa: no existe un texto canónico que pueda indicar a los artistas qué es exactamente lo que tienen que pintar. Y esto es maravilloso, sobre todo para alguien tan independiente como Tiziano, porque tienen mucha libertad a la hora de crear. Luego hablamos, se van a basar en los textos antiguos de Virgilio, de Ovidio, etcétera, etcétera, para retratar un mundo ideal, pero sí que tienen bastante libertad. Fijaos en esto que os digo: retrato, hay un nuevo realismo en el rostro. Aparecen unos nuevos soportes que son el lienzo y el óleo, que permiten varias cosas. Con el lienzo, si tú pintas el lienzo en lugar de pintar en un fresco, pues te viene muy bien en tiempos del Renacimiento, porque puedes coger varios de tus trabajos, enrollarlos y llevárselos al matrimonio Arnolfini para que vean lo bien que pintas. Entonces es algo que es muy práctico para el momento en el que estamos. Y por otro lado, con este afán que hay de naturalidad y que la burguesía demanda ese realismo ideal, pues el óleo viene genial, porque permite reproducir unos matices delicados, precisos, muy naturales,
permite pintar muy bien la carnación, dar brillo, transparencia, luminosidad. La carnación, en el caso de Tiziano, es una de las claves. Es decir, en los cuadros del Renacimiento, una belleza que solo existe en los cuadros, mucha línea, el ser humano cobra mucha importancia y tenemos óleo y tenemos tela. Pero claro, llega Tiziano. Tiziano es el gran innovador. Entonces, claro que vive en esta época, pero siempre está innovando. Por eso, si hiciésemos un recorrido por la obra de Tiziano, tal y como más o menos nos ha estado haciendo Enrique, veríamos la gran evolución que tiene. Es que no para este hombre, no se cansa nunca de innovar. Generalmente Tiziano va a mostrarnos episodios de la vida cotidiana. Va a utilizar unos colores que a mí me encantan. Generalmente vamos a ver que sus figuras están inmersas en una dorada atmósfera que muchas veces es crepuscular, y cuando es por la mañana a mí me parece que es crepuscular, por lo dorada que es la luz que baña todo. Vamos a ver carnes suaves, brillantes ropajes, una preciosidad. Vamos a ver cómo los cuerpos palpitan. Vais a ver, en general vamos a ver que hay una comunión de mucha perfección entre el ser humano y la naturaleza, sensación de vida alborozada, vida plena. Y hay una cosa que hace Tiziano, que a mí me enseñó Alejandro Moreno, que está en la audiencia, que es algo muy complicado de conseguir. Él me lo enseñó escribiendo. Pero Tiziano hace algo que yo creo que lo borda, que es transformar el ambiente en atmósfera. La diferencia es que tú describes un ambiente, pero cuando consigues que ese ambiente influya en los sentimientos de los espectadores, ya estás haciendo algo diferente. Estás metiéndolos en una atmósfera determinada. Lo vais a ver, porque esto lo hace Tiziano con gran maestría. Vamos a entrar en la exposición. Nos encontramos con el primer cuadro, pintado en 1550 por Tiziano, y nos muestra a Venus recreándose en la música. Hay 29 cuadros en esta exposición, de los cuales 13 vienen de fuera, son de los siglos XVI y XVII, y muchos de ellos, la gran mayoría, por no decir todos, tratan del deseo, de la belleza, del amor, de todos los follones en los que nos metemos por el deseo, por el amor, por luchar por la belleza. Y a mí este cuadro me encanta porque es que, aparte de que es una preciosidad, está hecho perfecto, es muy innovador. Bueno, esta es la carnación. Fijaos en la carnación, lo que yo os contaba. Es que yo creo que Tiziano, que utiliza para mí una paleta emocionalmente muy eficaz, es capaz de que sintamos casi como si estuviéramos tocándole la tripita a la Venus, que hoy día dices, pues yo me haría una mini lipo, al menos, bueno, por aquellos tiempos esta era la estética que volvía loca a la gente, pero yo creo que es capaz de despertar en nuestros ojos sensaciones táctiles. Tiziano, la carnación, es un maestro del tratamiento de la carnación. Pero no es esto de lo que os quiero hablar específicamente en este cuadro. Este cuadro es la gran innovación. Venus está recreándose en la música y este señor, vamos, es que Venus pasa de él olímpicamente, no le está haciendo ni caso, ¿veis? Está con un gesto absolutamente de indiferencia. Esto es algo totalmente nuevo. No vemos a Cupido por ningún sitio, vemos por ahí unos animales, un fondo, algo así que también pues es algo, un tratamiento muy erótico para la época, pero vamos, que Venus no tiene ningún interés en este señor. O sí, puede que tenga mucho interés, pero está creando una incertidumbre que a ella le parece un juego que probablemente sea provocador para ella. Sabe que tiene lo que él quiere y entonces se siente poderosa. Yo veo que es un tratamiento muy innovador. ¿Y qué es lo que él quiere? Pues con que miréis a la mirada ya lo estáis viendo con claridad. O sea, Tiziano nos da muchas pistas sobre esto. Por cierto, ella está jugando con un perrito que ha simbolizado en arte la fidelidad muchas veces, o sea, que está probablemente transmitiéndonos metafóricamente que está jugando con la fidelidad. Tiziano nos da muchas pistas sobre dónde hay que mirar en cuadros eróticos. Aquí tenéis, por ejemplo, la Venus de Urbino. Enrique nos ha mostrado antes al Duque de Urbino. Bueno, Tiziano empieza a tener encargos de coleccionistas de élite, como el Duque de Urbino, como Felipe II, como Alfonso Este, Duque de Ferrara. Y estos coleccionistas disfrutan y encargan cuadros de gran contenido erótico que van a tener en sus dormitorios o en espacios domésticos muy íntimos. ¿Sabéis cuándo el Duque de Urbino encarga esta pintura a Tiziano? Cuando se va a casar. Se va a casar con una joven de 14 años. Hoy es una aberración, pero estamos en el siglo XVI.
Entonces, pues bueno, pues este cuadro en el cual vemos una sábana blanca arrugada, vemos, no se ve muy bien, pero aquí vemos que esto es de color así carmesí, probablemente una metáfora de la virginidad, y ella además tiene unas flores en la mano, ¿eh? Y vamos, Tiziano nos dice dónde hay que mirar, es que directamente pinta esta cortina apuntando, ¿eh? En fin, hay unas señoras al fondo que están sacando unos ropajes de un arcón, que podría ser un casani, que es lo que llevaban las novias cuando se casaban, con su ajuar. O sea, probablemente este cuadro, que crea una atmósfera muy sensual y muy perezosa de tranquilidad doméstica, sea pues algo que muestre a esa esposa pues que hay que disfrutar de esos momentos domésticos, porque además hay que engendrar descendencia, ¿de acuerdo? Bueno, innovación por parte de ella, ya lo sabéis, nada que ver con la anterior. Si seguís caminando por la exposición os vais a encontrar enseguida con este cuadro. Este cuadro es una reproducción, Venus y Cupido, una reproducción hecha por Hendrik van der Broek entre 1550 y 1570. El amor en el Renacimiento. Bueno, en el Renacimiento se fijan mucho en la antigüedad, y en la antigüedad el amor es felicidad, plenitud, deseo, fuerzas generadoras de vida y también fuente de problemas. Desorden, pérdida de control, a menudo dolor. Fijaos cómo está aquí Cupido, que está tratando de seducir a Venus, cómo tiene las flechas con las cuales nos causa dolor, ¿eh? Esto nos lo decía Eurípides en el siglo IV antes de Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué en la antigüedad trataban los mitos, creaban los mitos, los inventaban, trataban la mitología? Pues para que estas historias nos enseñen a lidiar con las cuestiones que nos plantea la vida, y que ya sabemos todas a estas alturas que no es fácil muchas veces. A veces no podemos comprender las cosas malas que nos pasan, no podemos controlarlas, nos sigue pasando hoy día. Pues estos mitos, este tratamiento de la mitología no lo soluciona, pero sí nos ayuda a reflexionar o a sentirnos acompañados, porque nos pasa a todos, ¿de acuerdo? Bueno, como os he dicho, en los artistas del Renacimiento que pintan la mitología no tienen textos canónicos, tienen fuentes escritas, tienen esculturas y por lo tanto dan tratamientos bastante libres. Bastante libres muchas veces. Los vamos a encontrar en general con un mundo ideal, y volvemos al nacimiento de Venus de Botticelli en 1520, anterior a lo que vamos a ver. Aquí nos encontramos un mundo totalmente ideal. Y algo que vais a encontrar siempre en los cuadros de Tiziano en general es que siempre ese mundo ideal es un sitio fresco, donde hay brisa, regado por un manantial, siempre hay agua. Recordad que este es el mundo ideal en Grecia, donde hace 40 grados a la sombra en verano, ¿eh? Entonces, esta descripción la dan los poetas de la antigüedad. Bueno, yo os he dicho que hay una libre interpretación por parte de los artistas del Renacimiento de esas fuentes que no hay un texto canónico, pero, sin embargo, cuando Alfonso duque de Ferrara, le encarga a Tiziano esta joya, que es la que yo tengo aquí en mi casa, la ofrenda a Venus, le dice: no inventes, cíñete todo lo que puedas a la descripción que te encuentres de la antigüedad. Y Tiziano elige un texto escrito por Filóstrato el Viejo, llamado Eicones, Imágenes. Y entonces él convierte la descripción que lee en cuadro. Lo ideal en la fuente que consulta es que los niños tengan el cabello ensortijado y que sea rubio. Y lo ideal es que haya árboles que huelan muy bien. Y lo ideal es que haya manzanas, ¿eh? Entonces, así es como Tiziano imagina esta descripción de la antigüedad. Para mí, este es el cuadro del Museo del Prado, el más tierno que he visto en todo el Museo del Prado. Me da la sensación de que es un anuncio de pañales, y a que veis esto y no sé lo que sentís, pero a mí me dan ganas de coger a los niños y achucharlos, que además es que me imagino que tienen la carne así muy blandita, que da mucho gusto tocarla. Me dan ganas de comerme una manzana, de irme al campo ya, de beberme una sidra, de mirar en YouTube una receta de tarta de manzana. O sea, me dan ganas de hacer cosas. No sé si os pasa a vosotros. Pues si os pasa, estáis notando lo que yo os decía al principio. Tiziano es capaz de transformar el ambiente en atmósfera. Ese ambiente que influye en mis sentimientos, como yo os decía, los verdes, los azules, la carnación perfecta, realista, naturalista, bella, de todos los cupiditos que están recogiendo manzanas para hacer una ofrenda a Venus, que está aquí en estatua.
Fijaos lo que yo os decía, Tiziano consigue una comunión perfecta entre los seres humanos y la naturaleza. Y los baña siempre de una luz dorada que a mí me encanta, que me parece que crepuscular, aquí podría serlo. Los que vamos a ver después no lo son, pero es una luz muy, muy cálida, me gusta muchísimo, es precioso. Por cierto, fijaos qué diferencia entre el tratamiento de la carnación de los cupiditos y esta estatua que la tenemos ahí como si fuera de segundo plano, como si fuera ahí, yo qué sé, como desplazada. Esto es un mensaje que nos deja Tiziano, porque en su época, con todo esto de que la línea tiene mucha importancia en el Renacimiento, había pintores que se fijaban mucho en el dibujo y que consideraban, como aquí Miguel Ángel, que había que trazar con mucha nitidez todos los contornos, y por otro estaban, esto es mucho de la escuela romana, y por Venecia estaba la influencia de Tiziano, directamente el color, que es lo que da vida. Los de la línea, como Miguel Ángel, miraban a los otros por encima del hombro, pensaban que no tenían mucho rigor intelectual, pero a Tiziano le daba igual porque él lo que quería era transmitir naturalismo, realidad, generar sensaciones táctiles en mi ojo, retratar con gran fuerza una carnación que palpita delante de nosotros, erotizar todo lo máximo la figura femenina. Pero sin embargo Miguel Ángel se vio a sí mismo más como escultor. Bueno, Tiziano considera que la pintura es superior a la escultura como arte. Por eso, con la pintura nos pinta así de bien y de forma realista a la gente, y aquí pone, esto es superior a la escultura. Tiziano va a estar recordándonos esto en varias ocasiones a lo largo de su pintura, como por ejemplo en esta La Schiavona, que está en la National Gallery de 1512, donde aparece esta señora muy guapa, muy viva, muy bien, y aquí tiene una escultura que es un arte menor. Por cierto, no sé si habéis leído Lo prohibido de Galdós, pero hablando de las sibilas que Miguel Ángel pinta para la Capilla Sixtina, dice lo siguiente, dice, era una sibila de aquellas que pintó Miguel Ángel para expresar lo feas que se ponen las mujeres cuando se enfadan. En fin, para gustos hay colores, pero hombrunas, en comparación sobre todo con la Venus deleitándose con la música, sí que es, Bueno, este es el fondo que tiene Enrique en sus aposentos, Es uno de los encargos más importantes del Renacimiento. También se lo hace el duque de Ferrara, Alfonso Este, a Tiziano, y ya sabéis que le dice, cíñete todo lo que puedas a las fuentes que puedas encontrar de la antigüedad. Y Tiziano lo que hace es presentarnos una escena sensual, en la cual el ser humano está en absoluta comunión con el paisaje. Hay una absoluta expresividad por parte de estas figuras, que a mí me parece que están todas bañadas de vida con ese color. ¿Y qué está sucediendo? Pues Baco llega a la isla de los Andrios. Y diréis, ¿dónde está Baco? No se ve a Baco en esta pintura, se ven sus efectos. Ya sabéis todos de qué es Dios Baco, del regocijo y de los caldos espirituosos que lo provocan. Y vamos, es que aquí el vino corre a raudales. Este señor tiene por aquí una jarra, por aquí tiene otra, y está todo el mundo medio borrachuzo. Y el vino corre a raudales. No estoy hablando en términos metafóricos, porque por aquí hay un río en el cual este señor está cogiendo vino, que es de vino, O sea que Tiziano nos presenta una danza como el renacer de la vida en primavera. Es placer ese vino para la vida tan dura que nos espera. Fijaos, gente danzando. Esta chica le está enseñando el hombro a este joven con el que está danzando. Esta señora que está aquí es Violante, una de las modelos favoritas de Tiziano, nos ha enseñado Enrique en uno de los cuadros que nos ha mostrado, hija de Palma el Viejo. Tiziano firma en su escote, ya que estamos, y aquí tiene una hojita que dice lo siguiente, es una frase en francés que dice qui boit et ne reboit ne sait que boire soi. Más o menos, quien bebe y no vuelve a beber no sabe lo que sea, no sabe lo que es la bebida. Bueno, pues aquí a lo loco, hay que disfrutar, que la vida es corta, y aquí estamos para vivir en este ambiente tan fresco, como yo os decía, con esta sombra, eso es un ideal. Bueno, no os estoy hablando aquí de Ariadna porque ahora voy con ella. O sea, Ariadna, la pobrecilla, que después de ayudar a Teseo de salir del laberinto con lo del Minotauro y todo eso, pues va a él, y ella, que está embarazada en este momento, la abandona en una isla. Pero bueno, aquí la recuperan todos estos danzantes, y sobre todo mirad lo que hace Tiziano con ella. Podréis decir, ay, tiene una piel Ariadna que es como una pátina marmórea, pero fijaos qué comparación.
Ariadna tiene una piel que es como una pátina marmórea, muy suave, pero fijaos, pero está viva. Esta está muerta, esta es una estatua. ¿Cómo le ha dado Tiziano vida a Ariadna? Le ha hecho una transfusión, de sangre con el color. Y entonces Ariadna, que está ahí tumbada, que podría parecer una estatua, a mí me da la sensación de que está más que viva y de hecho palpita delante de nosotros gracias a esa transfusión de vida que con el color nuestro maestro es capaz de transmitir. Pero bueno, en 1552 Tiziano recibe un nuevo encargo. En este caso viene de Felipe II de España, que le encarga 3 parejas. Se las encarga y él va a trabajar desde 1553, 52-53 a 1562-63. Bueno, pasan cosas importantes en estos años, como por ejemplo, Madrid es declarada capital, sede de la corte en 1561 y en 1562 nace Lope de Vega. O sea que mientras Tiziano está enzarzado con todo esto, yo os cuento cosas que están pasando en Madrid. Tiziano trabaja desde Venecia, pero el destino de estas poesías es el Alcázar de Madrid. ¿Por qué poesías? Pues en las cartas que manda Tiziano a Felipe II, por lo visto, pues le reclama a veces que se las pague, asuntos tan mundanos como estos, pero las llama poesías porque se refiere a ellas como poesías, porque él busca, como os he dicho, inspiración en textos antiguos, se basa en textos antiguos, pero al mismo tiempo se basa en temas antiguos y no solamente de pintura, sino también de poesía. Entonces, para él la pintura es otra forma de poesía. Bueno, las poesías que pinta Tiziano tienen una influencia bestial en la historia del arte, en lo que va a venir después, vais a ver. Os digo los nombres de lo que vamos a ver. Danae, que está en la Wellington Collection, la Apsley House de Londres. Nosotros aquí tenemos, esta la tenemos aquí en Madrid, que es posterior, esta es la que os digo. Venus y Adonis en el Museo del Prado. Perseo y Andrómeda en la Wallace Collection de Londres, Diana y Acteón en la National Gallery de Londres, Diana y Calisto en la National Gallery of Scotland en Edimburgo y el Rapto de Europa que está en la Isabella Stewart Garden Museum en Boston. Hace siglos que las poesías de Tiziano no están juntas. Por lo tanto, cuando vayáis a ver la exposición y los que hayáis ido ya lo habéis visto, esto es una visión excepcional. Luego hablamos de esta visión excepcional. Ahora vamos a concentrarnos en Danae recibiendo la lluvia de oro. Bueno, vamos a la mitología, vamos a la metamorfosis de Ovidio. Esto era como un manual de mitología del siglo XVI porque tenía muchas ilustraciones. O sea, vamos aquí y se nos habla de un mito. Danae era la hija de Acrisio, que era rey de Argos. Entonces este señor va al oráculo y en el oráculo le dicen que su nieto lo va a matar. Él no tenía hijos, solamente tenía a Danae como hija. Entonces dice, ya está, pues mira, la encierro en una torre de bronce. Pero como Zeus era el superdios por antonomasia, pues esta vez se transformó en lluvia dorada, en lluvia de oro, con la cual pues va a dejar embarazada a Danae y va a ser capaz de todo esto. Bueno, se entera Acrisio y ¿qué hace con los dos? Los mete en una caja de madera y los arroja al mar. Justo un día en el cual Poseidón estaba de buenas y los rescata. Y con el paso del tiempo, el hijo de Danae, que se va a llamar Perseo, lanzando una jabalina en unos Juegos Olímpicos, va a dejar seco al abuelo, sin quererlo. O sea, se va a cumplir la profecía que le hicieron desde el oráculo. Pero el caso es que aquí Tiziano nos muestra con unos colores marrones, rojos, el cielo azul, todo muy bonito, con mucha armonía, siempre una calidez radiante en la carnación de Danae, y sobre todo lo que hace que es muy cuco aquí Tiziano, dice, Danae, que yo no la veo que le esté desagradando lo que le está pasando con la lluvia de oro, la veo como con una postura de tímido deleite casi, pues pone a la celadora, a la que está cuidando, que no se escape de la torre, pues hombre, en comparación bastante ajada. La nuestra de Madrid, que está aquí en el Museo del Prado, pues yo todavía veo a Danae como con más ganas de que le caiga esa lluvia de oro, la veo, ese deleite la veo con menos timidez, mira dónde tiene la mano, o sea que Tiziano se va animando. Por cierto, esta la va a comprar Velázquez entre 1629 y 1630 para Felipe IV, que se la encarga. Seguimos avanzando, esta la tenemos en el Museo del Prado, otra de las poesías, me encanta, Venus y Adonis. Bueno, Venus y Adonis representa un mito, nos quieren mostrar
en la antigüedad que podemos perder al ser querido, el hondo sentimiento que nos produce la pérdida del ser querido. Tenemos aquí a la diosa Venus, que se enamora de un cazador muy joven, pasan la noche juntos y a la mañana siguiente él marcha de cacería. ¿Veis que los perros están inquietos y ella está tratando de que no se vaya? Pues porque sabe lo que va a pasar. Los perros saben que él va a morir en la cacería. Y Venus, que es una diosa poderosa, que todo lo puede todo excepto salvar lo que más quiere en ese momento. Ya os digo, hondo sentimiento, sensación de pérdida. Por si fuera poco, aquí la catástrofe está más que anunciada porque hasta Cupido se ha quedado dormido. Fin de la historia. Esto se están despidiendo y ya no se van a volver a ver más. Por cierto, la atmósfera, esto no es una atmósfera crepuscular porque esta escena tiene lugar por la mañana, pero a mí me parece pues, que está muy dorada, me gusta mucho cómo están en comunión con el paisaje, con esos tonos tan preciosos. Por cierto, la parte que no veíamos de Danae, aquí la vemos aquí. O sea, ya os he dicho que estos cuadros se encargaban para tener en espacios muy privados y tienen una carga de erotismo muy alta. Este contrapuesto, esta forma que tiene de girar, pues nos está transmitiendo el dramatismo de la escena. Por cierto, si hoy tuviésemos así lo que se conocía en tiempos de Tiziano como macatura, esta celulitis, nos da algo, ¿eh? Bueno, en aquellos tiempos esto se consideraba erotiquísimo, ¿eh? Por lo tanto, este cuadro tenía que estar bajo a muy buen recaudo porque eran palabras mayores. Precioso, una belleza. Os he dicho que estos cuadros que vamos a ver, las poesías de Tiziano, tienen una influencia brutal en lo que va a venir después. Por ejemplo, José de Ribera, que me encanta, del siglo XVII, pinta el episodio posterior. Después de que Venus deja que su amado se marche, se monta en un carro tirado por cisnes y oye un gemido. Se teme lo peor. Cuando llega, no es capaz de hacer nada por Adonis, que ya está muerto, ¿eh? Este perro está oliendo para tratar de oler lo incomprensible. Por cierto, aquí hace algo muy bonito José de Ribera, que es que el tratamiento que da este ropaje con estos tonos así carmesí se fija en una flor que es la anémona roja, que en la antigüedad precisamente simbolizaba el amor intenso pero frágil, momentáneo, amenazado, precisamente como el de Venus y Adonis. Es algo muy bonito que nos pone aquí José de Ribera y yo cuando lo supe interpretar pues me gustó mucho y lo comparto con vosotros. Diana y Acteón, otra de las poesías de Tiziano, esta la tenemos en The National Gallery en Londres. Otro cazador, Acteón, dicen las fuentes antiguas, en el momento del día en que las sombras son más cortas, es decir, en el momento en el cual hace más calor, este cazador tiene necesidad de refrescarse. Ya os he dicho que se transmite mucho el fresco, el agua, en esta época del Renacimiento, porque es el mundo ideal. Entonces, ¿qué hace el pobre? Pues se interna en el bosque, va a una gruta y en esta gruta está Diana, Artemisa, que es una diosa brutal. Los animales la temen. Es virgen, la cuidan sus ninfas, que también son vírgenes, y ninguna de ellas tiene que ser vista. Claro, Acteón, con el calor que tenía y tal, pues las ve a todas. ¿Y qué le dice Diana? Le dice, ¿me has visto? Diles a todos lo que has visto, si es que puedes decirlo. Inmediatamente lo convierte en ciervo. Y Acteón ve su imagen reflejada en un riachuelo, ellas están aquí en el río, y se pone a llorar. En lugar de un sollozo le sale un bramido y los perros lo atacan, lo matan. Fijaos cómo los perros ya están como ladrándole, ¿eh? Ya ven que va a ser un animal al que van a poder ellos vencer. Es decir, nos muestra un sentimiento intenso con esta forma de tratar las figuras, Tiziano. Él está como pensando, hago algo que no debo, pero es que creo que el castigo es incomprensiblemente desproporcionado. Bueno, Diana y Calisto, vais a ver. Tiene que quedar clara una cosa. Los dioses no son ni defensores ni amigos de los humanos. Les importamos bastante poco. De hecho, nuestras vidas están a merced de ellos. Y os digo esto para introduciros en esta composición magistral de Tiziano. Todas las ninfas de Diana tenían que ser vírgenes. Pero Zeus violó a Calisto, que es esta señora. Si vais al Museo del Prado, fijaos en los ojos,
porque los tiene con unos cercos de haber estado llorando durante mucho rato. ¿Qué pasa? Zeus viola a Calisto y Diana no se compadece de ella y la expulsa. Es decir, ella sufre una experiencia traumática, aquí está embarazada, pero la diosa la vuelve a castigar, la castiga más, la expulsa. Entonces ella no lo reconoce, no lo comprende, está muy descontrolada la imagen porque se revela frente a un castigo tan injusto. Fijaos, este cuadro tiene una influencia importante en Rubens. Rubens viaja aquí a Madrid entre 1628 y 1629, pasa 9 meses, comparte taller con Velázquez en el Alcázar, copia todos los cuadros de Tiziano y este lo reinterpreta. También nos encontramos con Diana y Calisto. Claro, fijaos lo que hace Rubens. Rubens pone a contemporáneos. De hecho, esta es su segunda esposa, que se llama Elena Furment, con quien se casa cuando ella tiene 16 años. Era una de las mujeres consideradas más atractivas de su época y le sirve de modelo muchas veces. Y Rubens nos pone ropas de su época por ahí. O sea, así vive él la naturalidad. Y en esta forma, Rubens es heredero de Tiziano, acerca la historia de su propia vida, como os he dicho, pero aquí reinterpreta y da una imagen, para que no nos quedemos con un sabor de boca tan malo, se compadece de Calisto. Sus compañeras parece que la quieren proteger. Entonces, bueno, pues Rubens le da un poquito de cariño a esta pobrecita mujer que es víctima y la están tratando pues fatal. De todas formas, esta historia que empezó tan mal no acabó muy mal, porque Hera, o Juno, la esposa de Zeus, pues todavía la castiga más y la convierte en osa. Entonces, ¿sabéis lo que hace Zeus para proteger a Calisto y al bebé que va a tener? Lo sube al cielo en forma de constelación. Las 7 estrellas de la osa mayor es Calisto y las 7 estrellas de nuestro escudo de Madrid es la osa mayor, Calisto. Por cierto, la estrella polar es el bebé. No sé si sabéis de esa historia, pero tiene que ver también con la mitología griega. ¿De acuerdo? Bueno, Perseo y Andrómeda, muy rápidamente. Andrómeda es hija de los reyes de Etiopía, se considera más guapa que las Nereidas. Doris, que es la madre de las Nereidas, eso no lo soporta y lo que hace es que envía a la Tierra a un monstruo marino que va a acabar con la humanidad. La única forma de que esto no suceda es que el padre de Andrómeda la encadene por ahí a una roca para que el monstruo la devore. ¿Os acordáis del hijo de Danae? Pues es este. Perseo se enamora de ella y la salva. Bueno, pues entonces aquí también nos está mostrando Tiziano pues esta imagen tan preciosa. Estamos acercándonos ya al final. El rapto de Europa. El rapto de Europa. Hoy está en la Isabella Stewart Gardner Museum de Boston. Pues nada, ya os digo que los dioses pasaban bastante de los hombres, no eran ni sus amigos, ni sus defensores, ni nada. De hecho, estábamos a merced de ellos. ¿Y qué hace Zeus? Rapta a esta princesa fenicia, él está transformado en toro blanco, se la lleva a Creta. El amor de nuevos movimientos, carnación, atmósfera dorada, Cupido, desorden, todo esto que ya estamos acostumbrados a ver en Tiziano. Esto lo copia Rubens, los ángeles, la tela, y os voy a enseñar algo excepcional. Vais a ver. Esta es casi literal la visión que tenía Velázquez en el Alcázar. Os he dicho que los cuadros llevan siglos separados. Velázquez pasó mucho tiempo conversando con estas pinturas. Venus y Adonis él lo compra para Felipe IV, recibe Diana y Calisto también. Pasa mucho tiempo relacionándose con estas pinturas, dejando que le influyan, dejando que le inspiren. Y la pintura al final es una gran conversación con los pintores que han muerto y los que están por venir. Y esto ellos lo van plasmando. Como os digo, esta visión es excepcional. No os la perdáis si no habéis estado, porque probablemente no la volvamos a repetir. El rapto de Europa. Fijaos, las hilanderas de Velázquez. Bueno, aquí la vieja historia. Palas Atenea tiene la diosa del hilado, de las artes, de muchas cosas, tiene una protegida que es Aracne. ¿Qué pasa? Pues como pasó con Humphrey Davy, Michael Faraday, con Oliver Sacks y con A.P. Friedman,
cuando ese joven protegido eclipsa al anciano, pues la cosa se lía, porque aquí está Atenea echándole una bronca que no veas a quien la ha superado en las artes del hilado. Pero, por cierto, la tela que tenemos al final, al fondo, ese tapiz que ha hecho Aracne y que enfada tanto a Palas Atenea, fijaos, ¿no os recuerda algo? Bueno, Velázquez ve que Rubens está copiando con pelos y señales este cuadro. ¿Y sabéis lo que yo creo que él hace? Lo incorpora. Y yo creo que él piensa, voy a ser un eslabón más, como si esto fuera una genealogía en esta cadena, y yo también lo voy a incorporar. ¿Veis? Recordad, esta visión hacía siglos que no se tenía, y es la que casi literalmente veía Velázquez. Es una auténtica joya. Nos estamos acercando al final, y de hecho, esta es la última transparencia que os voy a poner. No es de Tiziano, es de Rubens, las tres gracias. Por cierto, ya os he dicho que Rubens lo que hace es que acerca a su mundo contemporáneo los mitos de la antigüedad. Coloca ropas de la época, por supuesto que pone a su esposa Helena, que es la que de mejor ver está de las tres, aunque esta era el ideal de belleza en tiempos de Rubens y tal. Bueno, pues por aquí tenemos el agua. Y las tres gracias, no sé si sabéis qué son las tres gracias. Las gracias eran unas deidades menores de la antigüedad. Cuando los seres humanos encontraban en esa Grecia tan cálida, tan calurosa, con 40 grados a la sombra, un manantial, querían agradecer a la naturaleza que les regase con ese manantial. Por lo tanto, en los manantiales colocaban gracias, estas figuritas de las gracias, de estas deidades pequeñitas, y las colocaba por ahí, ¿de acuerdo? Entonces, lo que quiere hacer Rubens con las gracias es transmitirnos cómo se era de agradecido en la antigüedad, que es lo que debe ser. Y así, con este último cuadro, dando las gracias a la naturaleza, a Tiziano, a los maestros de la antigüedad y sobre todo a todos los que componéis nuestra audiencia, nos despedimos de vosotros. Muchas gracias. Bueno, dejamos de compartir pantalla. Muchísimas gracias. Espero que os haya gustado este recorrido por la exposición de Tiziano, por no solamente la exposición, sino todo lo que os hemos contado. Así que para nosotros ha sido un placer prepararlo y esperamos que os haya gustado. Vamos a dejar de grabar ahora mismo, dejamos de grabar y abrimos el turno de preguntas. Lo digo por razones de privacidad, porque esto lo colgaremos. Bien, bueno, ya no estamos grabando.